Es de verdad, agradezco mucho la invitación a Soma y a los organizadores del Congreso, sobre todo Roberto, darme la oportunidad de estar aquí en mi alma mater. Yo estudié aquí abajo, ¿no? Vi este edificio construirlo, de hecho, nos tocó cuando estos edificios ni siquiera estaban construidos, ¿no? Entonces, realmente es yo disfruto mucho dar clases y es una de las cosas que más extraño de no estar cerca de la academia, ¿no? El dar clases. Di más de 12 años clases aquí en la facultad de ingeniería y es una de las cosas que más extraño. Y mi otra alma mater acá enfrente en el CICESE, pues también dando clases allá y 20 años trabajando allá ha sido una parte, ¿no? Y eso es precisamente un poco de contarles quién soy, ¿no? Ingeniero en electrónica, que he tenido la fortuna de adquirir múltiples habilidades en múltiples campos y involucrarme en múltiples cosas. He sido muy bendecido, muy afortunado. Una de las cosas que más, haber compartido una cena con Buzz Aldrin, que segundo hombre que pisó la luna, y que él me platicara su tesis de doctoral durante la cena fue una de las cosas que para nuestro campo es así como que haber conocido el rockstar máximo totalmente, ¿no? Entonces, me encanta velear, es una de las cosas que extraño de no vivir en Ensenada, velear cada domingo aquí en esta hermosa bahía. Y sin embargo, pues hay nuevas cosas que aprenden, nuevas cosas que se hacen, y muy emocionado de las nuevas actividades en las que me encuentro involucrado, ¿no? Cuando me invitó Roberto, le digo, me encanta, esa fue una de las cosas que tuve la fortuna de hacer cuando estuve en la agencia, pues es tratar de apoyar mucho el área de todas las áreas de ciencias básicas, incluyendo la tecnología, por supuesto, ¿no? Sam aquí presente, tuvimos el privilegio de que fuera la co-chair de la principal conferencia en el ramo y poder haber proyectado, fue la primera mujer co-chair en esa posición, ¿no? Entonces fue un doble orgullo realmente y vamos, hicimos un papel yo creo que extraordinario en ese congreso y en ese trabajo y sentó bases muy impresionantes para todo lo que se ha venido haciendo en el país, ¿no? Entonces en lo personal me sentí extremadamente atraído por todas estas áreas y siempre he estado siguiéndolas y tratando de estar al día con ellas, ¿no? Entonces cuando me preguntaba a Roberto, ¿qué puedes platicar de este Clio? ¿Qué te parece que hablemos ahorita que está esto de cómo colonizar el universo, ¿no? Pero desde el punto de vista, cómo lo podemos hacer tecnológica y económicamente viable, ¿no? Porque ahorita que estoy en el lado oscuro de la fuerza, entonces todo tiene que ser económicamente viable, ¿no? Porque si no, entonces no se puede realizar finalmente, ¿no? Y ese es el reto fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo realizable? ¿Cómo sí lo podemos llevar a cabo? Entonces, dentro de los grandes temas que queremos comentar o que tenemos que de alguna manera discutir para que esto suceda, pues son ver en el aspecto tecnológico cómo lo podemos hacer, ¿no? Pero también cómo lo podemos hacer sostenible, cómo podemos hacer que esta aventura sea sostenible una vez que llegamos a un planeta o una vez que llegamos a establecer una base en alguna parte fuera de nuestro planeta, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se sostiene económicamente eso? ¿Cómo lo podemos hacer que sea sostenible económicamente también? Y no por último, muy importante, vienen todos estos dilemas éticos, legales y morales, ¿no? O sea, si tenemos o no el derecho de llegar a un planeta y contaminarlo, o si tenemos o no el derecho de traernos un bicho a nuestro planeta y contaminarlo, pues, ¿no? Y para todo eso, pues también es un tema importante que comentar, ¿no? Entonces, empecemos con la parte que más me siento familiar, que es la parte tecnológica. Y aquí una pregunta. Levanta la mano si naciste en 1977, o antes todavía, ¿no? Mira. ¿Sí? Ya empezamos pues, con las agresiones, ¿no? O sea, ¿por qué diría mi compadre, si estábamos chupando tranquilos, ¿por qué esto se sale de control tan rápido, no? No, esto viene con la siguiente pregunta, a lo mejor ahí. ¿Quién conoce esta nave? ¿Sí? Esa nave, ¿quién la conoce? ¿Sí? Y ese es uno de los principales problemas que empezamos a tener
cuando hablamos de viajar a colonizar el universo, ¿no? Y es que precisamente esta nave fue lanzada en 1977 y apenas está saliendo nuestro sistema solar, ¿no? O sea, muchos de ustedes todavía ni nacían, yo tampoco, la verdad, soy muy importante. Pero el problema es ese gran problema que se llama la simultaneidad, ¿no? O sea, puede ser que haya, lo más probable es que haya vida en el universo. Es un universo increíblemente grande como para que no creamos que lo que proponía de Arthur C. Clarke, que también traigo yo unas frases por ahí, o sea, que fuéramos los únicos o que no existiera nada más, sería algo terrible, ¿no? Realmente. Vivimos en una de las partes más aburridas de la galaxia y aquí estamos, finalmente, ¿no? Entonces, pero el problema es que tardamos muchísimo tiempo en llegar a otro lugar interesante en la galaxia. Entonces, eso es nuestro principal reto tecnológico que tenemos que vencer. ¿Cómo viajar más rápido, finalmente? ¿Sí? Y ese es uno de los principales aspectos. Hay una foto ahí y creo que se alcanza a notar la foto de abajo, que tiene un pequeño circulito. Si no la alcanzan a notar, aquí les hago el aumento. Cuando el Voyager voltea y toma una foto, así se ve la Tierra, a una distancia ya considerable, ¿no? O sea, somos un pequeño puntito azul, que para a lo mejor alguna civilización inteligente podemos pasar desapercibidos, ¿no? También. Y por ahí leía una frase también que decía que no nos han visitado civilizaciones inteligentes precisamente porque ya nos vieron. Entonces dicen, estos humanos están acá en su planeta. Pero bueno, finalmente esta es una imagen que me encanta, o sea, y que nos demuestra que sí o sí tiene que haber vida en el universo, ¿no? Es la primera foto que develaron del James Webb Telescope y donde vemos esa cantidad de verdad increíblemente grande de galaxias, y es solo una pequeña porción del universo que está observando el telescopio. Entonces, muchas de estas galaxias son incluso más grandes que la nuestra, con lo cual nos dice que, caray, o sea, tenemos que hacer algo para que o tendrán ustedes que hacer algo para que tecnológicamente podamos empezar a viajar más rápido, porque está muy emocionante ir a explorar el universo, ¿no? Entonces, sin duda, el primer reto es un reto tecnológico, y es un reto tecnológico de cómo viajar más rápido, finalmente, ¿no? Entonces, necesitamos de alguna manera buscar viajar más rápido. Para esto, ya hay un mexicano que postuló algo muy interesante, que es el doctor Miguel Alcubierre, y él postuló lo que es el motor Warp. Pero bueno, antes de eso, para esta charla necesito que cumplamos estas 3 leyes de Arthur C. Clarke, ¿sí? Primero es, cuando un científico maduro les diga que algo es posible, créanle, ¿sí? Tiene la experiencia para decirles eso. Y cuando les afirme que es imposible, probablemente se equivoca, ¿saben? Ya empezamos a tener prejuicios. En mi caso, yo veo prejuicios tecnológicos o prejuicios científicos, de creer que las cosas son de alguna manera y necesitamos que ustedes piensen fuera de la caja para encontrar soluciones a problemas de manera diferente. Y precisamente esa es la otra, ¿no? La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse más allá de dichos límites, en donde prácticamente ya es lo imposible, ¿no? Y es lo imposible, tienes que empezar a trabajarlo para que se vuelva posible en algún momento. Y la última, que es la más importante, es cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Todas estas 3 frases son fundamentales para que mantengamos la mente abierta, porque ustedes ya todos ya estamos acostumbrados a tener un teléfono en la mano que toma fotos, manda mensajes, escanea cosas, toma mediciones, hace un sinfín de cosas. De vez en cuando sirve para hablar por teléfono también, ¿sí? Pero lo más relevante es que eso era ciencia ficción cuando yo era niño. Nadie jamás creía que eso pudiera haber sido construido en algún momento. Entonces, para nosotros, eso era magia en algún momento.
Era algo impensable de poder alcanzar. Y para ustedes es una realidad con la que ya nacieron. ¿Vale? Entonces, a partir de este momento, cualquier cosa que les diga que suene como ciencia ficción es simple y sencillamente porque estamos trabajando para que se vuelva una realidad. Y lo más importante es que si tienen una idea loca al respecto, entonces estamos con las personas correctas, realmente, ¿no? De eso se trata, de que esas ideas locas las desarrollemos y tratemos de explorarlas para tratar de encontrar esas soluciones que nos permitan ser innovadores. Entonces, un mexicano, tenía que ser mexicano, se propuso algo que es una región plana del espacio-tiempo donde está la nave, separada de la región plana infinita al resto del cosmos por una región fina de curvatura. Sin embargo, lo que hace Van der Rohe es simplificarlo añadiendo una burbuja interior. De esta forma, la cantidad de energía que se necesita es muchísimo menor. Ahí les dejo un link y les voy a dejar la presentación. En ese link está una conferencia que da Miguel Alcubierre y es una conferencia bellísima porque explica todo el trabajo, explica el porqué. Y él es muy pesimista porque termina diciendo, pues esto nunca se va a poder hacer, ¿no? De alguna manera. Les pongo este pequeño video, porque una de las notas más recientes fue que precisamente alguien postuló la manera en cómo se pudiera ser posible. Y es a través de establecer esta burbuja que entonces elimina la necesidad de tener de demandar una gran energía y con eso pudiera ser viable. ¿Qué significa eso? ¿Que ya lo vamos a tener mañana? No, no necesariamente. Pero de nuevo, lo que parecía imposible, ya estamos en camino de tratar de convertirlo en posible. Y eso nos ayudaría. Yo por tiempo quité un video que también les voy a dejar ahí la referencia, donde viene pues, una de mis series favoritas, ¿no? Star Trek, y que habla de los viajes warp, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento vamos a llegar a ese warp y entonces sí es cuando todas las civilizaciones se nos van a acercar, porque vamos a tener el momento del encuentro con las demás civilizaciones finalmente, ¿no? Entonces, pero bueno, tratando de ser un poco más mesurados en el entusiasmo, ¿qué es lo que tenemos a la mano? La Luna y Marte. Es una excelente manera de empezar a probar nuestras habilidades de exploradores, que es algo innato en el ser humano, y de alguna manera tratar de ver si podemos establecer colonias y podemos establecer vida permanente en la Luna o en Marte, de alguna forma, ¿no? Creo que se alcanza a leer, sí se alcanza a leer ahí. Sí, de alguna manera no hemos regresado a la Luna después de ese hito de haber llegado, de haber logrado poner hombres en la Luna y haber hecho trabajo ahí en la Luna. No hemos podido llegar de nuevo y se ha vuelto una de las prioridades para hacerlo. Y no es una cosa accidental, ¿no? O sea, porque la Luna y algunas, ustedes mejor que nadie saben que yo del porqué del interés que pudiera haber en la Luna, más con el alunizaje reciente de la nave hindú que está en el Polo Sur y que está tratando de encontrar el agua que sería necesaria para poder establecer una base permanente por ahí. Está este sueño, esa ambición personal que tiene Elon Musk de tratar de llegar a Marte y establecer una colonia ahí sí o sí. Es un tipo polémico que como buen ser humano hace cosas brillantes y hace cosas no brillantes también, ¿no? O sea, entonces, finalmente ser humano, eso nos da una buena señal porque quiere decir que sigue siendo humano, y no en las teorías conspiracionistas que a lo mejor es un hombre lagarto, ¿no? Tal vez, ¿no? Si fuera hombre lagarto no hubiera comprado Twitter seguramente. Entonces, bueno, dentro de las cosas que creo yo que ha hecho brillantes, y lo vamos a comentar un poco más adelante también, es este deseo de ir a Marte, pero no tanto el deseo de ir a Marte, que puede ser un deseo compartido por muchos de nosotros, sino el cómo llegar a Marte, ¿no? Y eso es parte de la parte interesante, ¿no? Y ahí postula todo un escenario del cómo él ve viable el que podamos lanzar una nave, que esa nave, el cohete adquiera más combustible en órbita baja y luego de ahí pueda llegar a Marte. Y estando en Marte, escoge un combustible que es tentativamente viable hacerlo en Marte, porque el problema es que en los métodos actuales, todo lo que mandemos y que quiera que regrese, lo tenemos que mandar desde el comienzo.
¿sí? Incluyendo lo más costoso que es enviar en un vehículo espacial, que es el agua, ¿sí? No el combustible, el agua, y pesa de pilón. Entonces, para que esto sea viable tecnológicamente, tenemos que encontrar maneras de crear el combustible a donde vamos a llegar, para que eso nos permita regresar y empezar a hacer un ciclo de ida y vuelta de manera que sea tecnológicamente viable, ¿no? De entrada. Y para esto, la forma como lo ha hecho y la forma como se ha venido revolucionando el aspecto tecnológico en el sector espacial, y el cual nos está permitiendo vivir una era dorada totalmente. Estamos viviendo en una dinámica espacial que a veces da un poco de tristeza que en México parecía que nos quedamos fuera de esa onda espacial y como que la estamos viendo de fuera y que ni nos enteramos a veces de lo que está sucediendo, pero la efervescencia de actividad espacial en el resto del mundo es impresionante, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos es que están las redes sociales, todo está a la mano en internet. No pierdan ese deseo de estar en contacto y de estarlo buscando, ¿no? Ustedes yo creo que lo harán. Pero una de las cosas que transformó esto es el modelo clásico. Si hubiéramos seguido desarrollando tecnología espacial bajo los modelos clásicos de las agencias espaciales, todavía no tendríamos la tecnología que tenemos ahora ni las capacidades que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque cuando eres funcionario y eres responsable de algo y tienes que poner tu firma de algo y eso puede tener una consecuencia hasta legal, los funcionarios dicen, no, yo no lo firmo, ¿sí? O demuéstrame que no va a fallar. Y si me demuestras que no va a fallar, entonces sí te lo firmo. Eso hace que las misiones se hayan transformado de ser misiones de exploración en una misión que tiene que llenar toneladas de papel, toneladas de autorizaciones, toneladas de firmas, solo para garantizar de alguna manera que va a ser una misión exitosa. Porque si falla, oh cielos, hay que llenar todavía más formularios para eso, ¿no? Entonces, ese mecanismo de desarrollo tecnológico es inviable, tanto económico como de largo plazo, para hacer innovación. O sea, tenemos que tomar más riesgos finalmente. Y eso es lo que cuando empezamos a desarrollar satélites pequeños, fue lo que se transformó. Decir, ¿qué tal? Ya tenemos un teléfono inteligente, tenemos electrónica inteligente que funciona muy bien, subámosla a un satélite. Oye, pero que a lo mejor se descompone. No te preocupes, vamos a probarlo. Y romper ese paradigma de decir, regresemos a la base de correr riesgos y probemos tecnología de manera diferente en el espacio, es lo que nos ha puesto en una dinámica diferente del sector espacial. Y es lo que hace bien SpaceX, ¿sí? Como empresa líder de lo que está sucediendo en el sector espacial. Ellos no se detienen, o sea, piensan en una innovación y no llenan los formularios que tienen que llenar. O sea, la aplican y la prueban en el vuelo. Si no funciona, probemos otra, ¿sí? Y esa es la lógica de cuando usamos la tecnología que le llamamos COTS, ¿no? Commercial Off the Shelf. O sea, vuela probando, prueba volando. Para que de esa manera tu innovación sea mucho más ágil, más barata, ¿sí? Y más rápida sobre todo. Y entonces esa dinámica es la que tecnológicamente tenemos que abrazar y tenemos que seguir empujando para que esto funcione, ¿no? Y eso ha sido gracias a desarrollos de electrónica. Cada vez la electrónica es mucho más potente, mucho más competente en tamaños más pequeños. Podemos hacer cosas mucho más interesantes, muchos materiales nuevos, muchas cosas nuevas. Ya se han volado vehículos espaciales hechos hasta de plástico, ¿sí? Cuando antes era un pecado pensar subir algo de plástico al espacio, de acuerdo a las agencias espaciales convencionales, ¿no? También todos los procesos se han tenido que agilizar para eso, ¿no? Y el mejor ejemplo, les digo, es SpaceX, pero no solo eso, también Blue Origin, también todas las compañías que están fabricando, lanzando cosas novedosas al espacio. Ahora bien, ¿cómo buscamos la sostenibilidad en el espacio, ¿no? Y esta es una imagen que yo la tengo bien grabada porque es una de las primeras que escuché a Sandra platicar, ¿no? Necesitamos tener agua líquida, necesitamos tener aire, necesitamos tener ciertas cosas para suponer o creer que puede haber vida tierra style, ¿sí? Y que pudiéramos percibirla igual de alguna forma, ¿no?
Pues bueno, pues de alguna manera nosotros humanos que nacimos en esta tierra tenemos que llevarnos a donde vayamos un ecosistema muy parecido o recrearlo de alguna manera, pues para que podamos pensar que nuestra vida será sostenible de largo plazo en cualquier lugar que vayamos. Y ya lo vemos con esta idea, ¿no? O sea, está la idea desde terraformar Marte hasta crear domos y empezar a crear ambientes controlados, pues para poder vivir ahí de alguna forma, ¿no? Pero pues las misiones que tenemos para ir explorando, la Estación Espacial Internacional, que ha sido nuestro principal laboratorio para ver cómo es que podemos vivir fuera de la Tierra por largo plazo. Y de ahí lo que sigue es la Luna, que está mucho más cerca y podemos ir y venir más rápido, y será el paso intermedio de llegar a Marte de una manera que nos permite ir desarrollando tecnológicamente más cosas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede o de qué nos hemos dado cuenta en la Estación Espacial Internacional? Que llevar el principal elemento que es sostenible para la vida, que es el agua, es muy caro. O sea, continuamente se tiene que estar haciendo refill, porque si bien son muy buenos, o sea, toda agua que esté en la Estación Espacial Internacional se recicla. Toda se recicla, ¿sí? Entonces, eso ayuda a reducir los requerimientos de agua que tienen de la Tierra, pero aún así se sigue necesitando. Entonces hay que mantener ciertos envíos continuos y hay que desarrollar mucha tecnología para reprocesar todo el agua que se consume en la Estación Espacial Internacional para poder recuperar lo más que se pueda. Y ahí hemos aprendido mucho. También cómo mantener ambientes controlados con oxígeno, con aire. Incluso ya se han empezado a hacer los primeros trabajos de cómo empezar a desarrollar vegetales comestibles allá mismo, ¿no? Porque eso se tendrá que ser, no podemos estar mandando la comida, tenemos de alguna forma tenemos que ser capaces de recrearla, ¿no? Entonces, si pensamos en Marte, por ejemplo, sabemos que hay agua que está congelada, seguramente va a estar contaminada, no sabemos cómo ni de qué forma. Creemos que con nuestra tecnología podremos purificarla, pero no estamos seguros de eso, ¿sí? La otra es usar el CO2, por ahí con algún proceso químico podríamos recuperar oxígeno, agua y recombinarlo, y esa podría ser, no es que requiere mucha energía, ¿sí? Entonces a lo mejor conviene pensar llevar algo que generemos un montón de energía, y con eso el approach de tomar el CO2 de la atmósfera de Marte sería más viable que tratar de sacar el agua que no sabemos que tenga realmente, ¿no? Entonces hay mucha tecnología que está en vías de desarrollo y que se está desarrollando y que nos va a permitir llegar ahí. Eso es viable finalmente, ¿eh? O sea, eso lo tienen cerca. La emoción que me da es que ustedes jóvenes van a empezar a ver como una realidad el que estén hablando como ahora de que ya puedes pagar un boleto y darte una vuelta en el espacio. Sí, que eso me parecía con ciencia ficción como una locura. Es caro ahorita, sí, claro, por supuesto, está empezando. Los primeros viajes en avión, créanme, no eran baratos, ¿no? Eran extremadamente caros y eran peligrosos también, ¿sí? Se permitía fumar dentro del avión, imagínense lo peligroso que es eso, pues, ¿no? Entonces, en la actualidad ahora, ustedes ya van a empezar a ver que eso de irte a dar, hagamos la despedida de soltera yendo el viaje acá, ¿no? Va a ser de verdad cosa todos los días, y probablemente en una generación o dos, ir y venir a la Luna va a ser algo trivial, ¿sí? Entonces les digo, estamos con las tres leyes que estamos al principio, ¿eh? Si empiezan a decir, no, este cuate sí amaneció rápido con algo, es porque ya se están juntando mucho con las personas maduras entonces. Y finalmente la parte de envío y procesamiento, de alguna forma. La idea de hacer la escala en la Luna, más que enfocar todos los esfuerzos en Marte, la planteó el director de la Agencia Espacial Europea. But the head of the European Space Agency wants to make this ambitious idea a reality, a permanent lunar base, or, as he calls it, a moon village. But unlike any village you might find on Earth. The Moon Village, we would like to combine the capabilities of different spacefaring nations, be it robotic or be it human, to look also for different activities, be it pure science, be it also business, even tourism, or mining, or whatever,
to put them together on the same place. And this is the idea of the Moon Village. It's been almost 50 Es un video más years largo, se los since voy a dejar de referencia también, vale la pena que lo vean. Él ya terminó su periodo y todavía no logran concretar muy bien ese Moon Village, pero al menos ya perdió mucho la necesidad el sentido común de decir sí, vayamos primero a la Luna, establezcámonos bien ahí y luego peguemos el brinco a Marte, ¿no? Que Elon Musk va por su camino, o sea, a Elon Musk no le interesa llegar a la Luna, excepto porque ya tiene contratos para llevar gente a la Luna como parte de lo que NASA le compra a él. Pero en realidad él sigue obsesionado con Marte, ¿no? Aquí hago un poco la pausa para la parte de ética y regulación. ¿Qué debemos de cuidar? Pues son riesgos en los ecosistemas en la Tierra, dependiendo de lo que se traiga, de lo que se encuentre, lo que se traiga, que se revise. También tenemos una responsabilidad de preservar la biodiversidad que encontremos en los lugares donde vayamos a explorar, ¿no? Y para eso, pues de alguna forma tenemos que establecer alguna normativa. ¿Qué ha sucedido? Que incluso las normativas, existe una normativa que dice que todo lo que existe en el universo es de toda la humanidad, ¿sí? Pero no está ratificada por todos los países. Entonces hay países que dicen, no, yo no lo firmé, yo no tengo por qué sentirme obligado con eso, pues, ¿no? ¿Y qué sucede? No hay nadie que ejerza una autoridad sobre esos países, pero para que les diga, no, espérate, entremos en sentido común y es esto toda la humanidad, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque finalmente como humanidad, desde fuera, vieron el puntito, ¿usted cree que se distingue un país desde ahí o que se distingue una identidad, algo político desde afuera? Nada, o sea, es una cariquita azul en donde todos los que vivimos ahí compartimos ese planeta, ¿no? Y desde fuera debiéramos de ser responsables de que nos vean como una humanidad integrada, ¿no? Decir, aquí vienen todos los humanitos de la Tierra y mira, qué buenos amiguitos son entre ellos, ¿no? Se llevan todos súper bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa normatividad tiene que pasar también porque nosotros progresemos también en temas de ética y moral como sociedades, finalmente. Y de alguna forma, pues eso nos tendrá que ayudar. Entonces, a lo mejor, por ahí hay un tema, regresamos al tema de causalidad, ¿no? A lo mejor no hemos sido capaces todavía de viajar tan rápido en el espacio y llegar. Porque a lo mejor todavía como humanidad no tenemos la madurez para llegar a eso y para enfrentarlo. Entonces, un reto para ustedes es, vayamos construyendo esa madurez como humanidad, como sociedad. Y yo creo que como consecuencia, quizás los avances tecnológicos se van a ir dando también, ¿no? Nos vayamos trabajando también de eso, y es un poco de las reflexiones que quiero dejarles a ustedes aquí también, ¿no? Y finalmente la parte económica. Necesitamos nuevos modelos de negocio. Y ya se vio que bajo los modelos tradicionales nunca hubiéramos podido llegar a donde teníamos que haber llegado, ¿no? Y tiene que ser involucrado el sector privado, tiene que haber un interés del sector privado, ¿no? Por más que a veces querramos satanizar el sector privado, no es tan malo, créanme, no es tan malo, ¿sí? No hay que llenar tantos informes, por ejemplo. Y eso es algo muy interesante. Pero entonces, al final de cuentas, tiene que ser algo como se ha demostrado ahorita, ¿no? Que hay un sector privado muy pujante que va de la mano con el gobierno, finalmente. Y el gobierno dice, no mames, o sea, a mí me hubiera costado una noticia reciente que salió, que publicó la NASA es que económicamente el cohete último que desarrolló el SLS no es económicamente viable. O sea, eso ha sido una cantidad de dinero la que se le ha destinado y tendría que destinarse una gran cantidad de dinero para que siga operando, mandando las misiones. Pero bajo ninguna circunstancia va a ser económicamente sostenible. O sea, en algún momento servirá para mandar uno, se tiene que pararlo, pues, ¿no? Y eso nos dice pues, que bajo esos modelos no es viable económicamente llegar a pensar que podemos hacer una exploración sostenida del espacio, ¿no? Entonces, bueno, también no hay que olvidar de vista, con lo polémico que pueda ser, que va a haber nuevos nichos de negocio. O sea, nosotros necesitamos cosas para seguir creciendo como humanidad, que afuera hay mucho, ¿sí? Y que de alguna manera a lo mejor podemos traerlas para acá. Entonces, ¿es eso moralmente correcto o no? Pues eso habrá que discutirlo de alguna forma, ¿no? O habrá de encontrar el mecanismo bajo el cual eso pueda ser
moralmente ético de hacer de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué habilitadores tenemos para que entonces podamos hacer esta colonización del espacio viable de alguna manera, ¿no? Aquí quise señalar algunos puntos, sobre todo empezar con la parte de lanzadores, con lo que son los vehículos pequeños, esto de tecnología que hablábamos, nuevas aplicaciones, nuevos modelos de negocio y obviamente la astrobiología, por supuesto, ¿no? Entonces, en términos de lanzadores, eso por ejemplo son varias de las compañías que ahorita están desarrollando temas de lanzadores de forma privada. Casi todas de alguna manera tienen algún apoyo gubernamental, por supuesto, ¿no? Pero de lo que nos demuestra la viabilidad es esto. Yo lo voy a tener que emocionar igual, ¿eh? Es la primera vez que aterrizaron en tierra, que el cohete regresó y aterrizó en tierra. Y esta es la primera vez que fueron exitosos en hacerlo en una panga grandota, pues, ¿no? O sea, en medio del mar, atinarle y con el oleaje, porque ahí se ve todavía cómo se mueve, no es trivial el asunto, pues, ¿no? Y uno de los momentos más hermosos que se ven es este, ¿no? Son dos regresando de manera simultánea. $216 veces lo han hecho con éxito, sin fallos, después de los primeros fallos. Y eso nos dice algo importante también, ¿eh? No tengan miedo de fallar. De hecho, es necesario que lo hagan. No hay innovación si no fallan. ¿Sí? Porque sobre todo en la cultura latinoamericana satanizamos el fracaso al hacer una experimentación. Y no terminamos de comprender que es parte de un proceso de innovación. Si no fallas, no avanzas y no maduras y no lo haces las cosas bien. Ellos fallaron varias veces al inicio y ahorita llevan 206 veces haciéndolo sin ningún problema. Han hecho trivial algo que cuando Elon Musk dijo que lo quería hacer, todo el mundo le dijo, no, o sea, ¿qué te pasa? O sea, estás loco, o sea, eso no se puede hacer. Eso fue lo que le dijeron, era imposible de hacer. Y lo más interesante es que él vino a hacer una disrupción del mercado convencional de lanzadores, en donde construías una máquina que costaba $200 millones para usarla una vez y tirarla al mar. No hay modelo económico que soporte ese desarrollo. ¿Sí? Esto ya han estado avanzando y ya tienen cohetes que han lanzado cerca de 18, 19 veces. Eso nos pone en ruta de que sea económicamente sostenible. ¿Sí? Y lo que sigue, pues es También veía uno que decía, bueno, ¿por qué aterriza así? No es más fácil que aterrice así. ¿Sí? O sea, como que se ve más complicado que venga vertical, ¿no? Entonces, y eso en una escena lo escuché, todos se rieron de que Elon así, ¿no? Este nuevo vehículo que es el Starship. ¿Sí? Ahí hay un glitch con el video. Ya viene planeando. Ya el reingreso ya no es en vertical. Ya la mayor parte del reingreso lo va a hacer como un avión, o sea, planeando. ¿Sí? Y aún así, cuando va llegando, tiene que hacer una maniobra extremadamente compleja, que es ponerse en vertical y aterrizar. ¿Sí? Esta fue la primera vez que lograron hacer esa prueba y que funcionó exitosamente. Entonces, ahorita lo más reciente en las noticias es que esto va pegado con un cohete gigantesco y que esas dos cosas juntas deben de volar y probar que funcionan. ¿Sí? Pero este tipo de nave es la que aterrizaría en la Luna o que aterrizaría en Marte. Y el que haga eso exitosamente nos pone cada vez más cerca de poder llegar a la Luna y regresar, y volver a ir y volver a regresar, y llegar a Marte y volver a regresar, etc. ¿Sí?
O sea, eso solamente se va a lograr con un vehículo de esta naturaleza y bajo el modelo que está planteando hacerlo de alguna manera. Y este cuetote grandote que va a hacer también va a regresar y va a caer en vertical, lo van a atrapar con unos brazos así que uno... Y ya están pues a nada de que yo creo que hagan la siguiente prueba, ya deberá de ser exitosa, ¿no? Eso en temas de lanzadores ya nos pone en una ruta más cercana de poder hacer. Por el otro lado tenemos una gran cantidad de compañías desarrollando tecnología. Historias de tecnología son las naves, la electrónica, todo aquello que nos va a permitir que todo sea viable en el futuro. Aquí para los que no lo han visto, en minuto y medio, cómo se construye un satélite pequeño. Y este satélite pequeño, con esa tecnología, ya hizo misiones a la Luna. O sea, ya no es solo algo que hace una universidad, que se queda aquí, que a veces funciona, a veces no. No. Esta compañía es una de las... fue fundada por los que crearon el concepto de CubeSat. Y ahora la compró otra compañía más grande y ya hacen misiones muy complejas. Pero todo bajo el esquema de satélites pequeños. El promedio de edad de los que trabajan en esa compañía son 25 años. ¿Sí? Son realmente ya los jóvenes, los están impulsando cómo es que funciona todo esto, ¿no? Entonces, si bien es rocket science, ya no es tanto, ¿sí? Ya no es algo que esté lejos de del alcance de nuestras manos, finalmente, ¿no? Y listo. Entonces, si se dan cuenta, eso ya es hacer satélites. Así es como se están haciendo los satélites ahora. Y así es como empezamos a ser disruptivos en el modelo económico. Porque si hiciéramos ese satélite con los métodos convencionales, tardaríamos año y medio en hacerlo. ¿Sí? Y no 2 semanas como normalmente toma el tiempo hacer un satélite. Y luego viene la parte de aplicaciones, que de alguna manera, les digo, con el polémico que puede ser, pues es lo que de alguna manera puede ser una fuerza que nos guíe a que esto sea económicamente sostenible, ¿no? Por un lado está la parte de turismo, ¿sí? Entretenimiento, conocer, explorar, pero por el otro lado está lo que esta compañía, por ejemplo, postula, ¿no? What will tomorrow look like? Our world is at its limits, and yet we all want more. And why not? Why shouldn't the future be brighter than today? But where will it come from? Simple. Our tiny planet sits in a vast sea of resources, including millions of asteroids bathed in the sun's free energy 24 hours a day. The same rocks that can fall from our skies also contain everything we could ever need, both out there and down here. It's time someone seized the opportunity. Deep Space Industries. Deep Space is a new kind of company with a new kind of plan. We don't build rockets, we don't do astronomy. We are explorers and harvesters, makers and suppliers. As they say, time is everything. And for space, right now is that time. In fact, some of the planet's most successful people are placing their bets on this new frontier. Meanwhile, NASA and others are planning new missions to the Moon and Mars, and new space facilities in free space, joining the billions of dollars worth of communication satellites already in orbit. And as they reach beyond Earth orbit, Deep Space Industries will be there with the fuel, air, and materials they need to succeed and grow. DSI has assembled an international team
team of well-known experts and young innovators who are building our space legacy and creating new technologies and approaches to open the frontier. We will develop and prove ourselves in 3 areas: exploring and prospecting for asteroids, harvesting and returning asteroid materials, processing those materials for use in space and on Earth. Se dieron cuenta, las primeras misiones son satélites pequeños, son satélites de 6 U. Recordemos que una U es 10 por 10 por 10 centímetros, o sea, estamos hablando de 10 por 20 por 30. Es un satélite pequeño, muy fácil de construir, muy barato de lanzar, y que podemos ya con certeza mandarlo a hacer exploración de espacio profundo, sabiendo que va a ser exitoso. Y entonces, vamos, de ahí entramos a la parte económica, ¿no? Vamos a tener business plan, estamos a hacer que esto sea económicamente viable. We're just beginning to glimpse the bare outlines of a new economic system entering onto the world stage. This is the first new economic system to emerge since the advent of capitalism and its antagonist socialism in the early 19th century. It's a remarkable historical event. It has long-term implications for every one of us, our children and our grandchildren. This new economic system is the collaborative commons. And what's triggering this shift to a new economic paradigm, a collaborative commons economic system, is something called zero marginal cost. Les recomiendo leer este libro. No es nuevo porque nuestras civilizaciones antiguas lo llamaban trueque, de alguna manera, ¿no? Entonces hablar en el Collaborative Commons, de lo que habla es de que tú compartes los recursos que no estás usando y a cambio de eso recibes algo, ¿sí? Entonces, la plática está muy buena, el libro está fenomenal y nuestra compañía, la que trabajo ahora, basa su modelo económico en estos postulados. Entonces, la explicación que da él, se las pongo ahorita en un video mucho más cortito, pero básicamente es cómo tienes recursos, cómo los cuantificas y cómo estableces un ecosistema para compartirlos. Y que esa compartición de recursos nos ponga en vías de dejar desperdiciando recursos y estar utilizándolos donde más se necesita. Imagínense que de momento tenemos las computadoras y en Marte está necesitando capacidad de cómputo adicional. No tienen que mandar una supercomputadora más, solo usar las nuestras, las que están disponibles por ahí. ¿Sí? Entonces eso acerca más el tema de la exploración espacial a un modelo económico sustentable, ¿no? Entonces aquí viene el comercial, perdón por ello, pero... Made a decentralized node called virtual machines. We created the Space Operating System, SOS, to better use the power of these new supercomputers. Based on a model of collaborative commons, a set of rules the system uses to administer resources on the network, where each node is geolocalized and shares sensors data. The decentralized network administers communications, processing, memory, energy, and AI. These resources are represented by a token, that's a certificate of contribution within the ecosystem. This allows us to give a value to these resources in the network, and through an API, allows users to exploit these resources. In an almost perfect market, with fair prices near to zero marginal cost, without intermediaries and no fees for each transaction, creating a collaborative economy where the ecosystem becomes more powerful with each new node, and each node is as powerful as the system. Entonces, yo trabajo en Space AI y lo que estamos haciendo fundamentalmente es un software, que es el SOS, y es para poder ayudar a gestionar toda esta parte de recursos. Tenemos una parte de hardware, desarrollando hardware muy pequeño, de hecho ya lo volamos al espacio, y son cubitos de 5 por 5 centímetros. Entonces todavía hemos escalado más hacia abajo el tema de la tecnología para poder tener cosas muy sofisticadas ahí. Y la parte más interesante es que esa tecnología también la estamos usando en tierra. Recientemente, ahorita acabamos de probar cómo el cubito conectado con un módem satelital se puede comunicar en cualquier parte del mundo, transmitiendo
toda la información que necesites de cualquier tipo de sensor, de cualquier tipo de actuador. Entonces, esa es de alguna manera nuestra contribución a lo que está sucediendo en el espacio y lo cual me ha mantenido gratamente ocupado todos estos años y muy emocionado porque estamos ya en una etapa de alcanzar resultados tangibles muy interesantes, ¿no? Finalmente, astrobiología. O sea, deben de sentirse primeramente muy orgullosos y segundo, muy motivados de estar en esta área. ¿Sí? Porque están en el mejor momento de la humanidad para estar en esta área. ¿Sí? Es un momento extraordinario el que están viviendo ustedes, el que estamos viviendo todos, pero ustedes están en una posición de privilegio, en una posición donde no solo van a ser espectadores, sino tienen todo en sus manos para ser protagonistas de lo que le va a suceder a la humanidad y de lo que está por venir para la humanidad en los años en temas de exploración espacial. Entonces, de verdad, o sea, no pierdan el ánimo, al contrario, si el entorno nacional no se ve tan agradable, volteen a la parte internacional. ¿Sí? Está sucediendo mucho allá afuera y hay cantidad de personas que están más que entusiasmadas de colaborar con ustedes, ¿sí? De establecer vínculos con ustedes o incluso de llevárselos a ustedes, ¿no? O sea, irse fuera del país y trabajar no es traición a la patria, ¿no? Siempre y cuando no olviden de dónde son. ¿Sí? A mí me encanta siempre poner en mi CV que soy de Chalco, Estado de México. ¿Sí? Orgullosamente soy de Chalco, Estado de México, que es una comunidad, un pueblito que era un pueblito de vacas, y quesos y vida de campo, y la zona alrededor es una de las zonas más pobres del país. Y aún así, yo naciendo ahí, tuve el enorme privilegio y bendición de haber hecho mi sueño realidad. Y todavía creo que sí voy a tener oportunidad de volar al espacio. ¿Eh? Porque antes me decían, chamaco, ubícate, ¿no? O sea, naces, creces, trabajas en la fábrica, te reproduces, te mueres y el ciclo se repite, ¿no? Pues no, o sea, ustedes están rompiendo esos ciclos, rómpanlos totalmente. No hay imposibles. El único imposible que tienen enfrente de ustedes es el que ustedes mismos se quieran poner ahí. ¿Vale? Entonces, para terminar, no recibo comisión de SpaceX, para nada, no. Ni camiseta tengo siquiera de ellos, ¿no? Esto parece ciencia ficción. En algún día no lo va a hacer. Se los puedo asegurar, ¿eh? O sea, en algún día no lo va a hacer. Va a ser una realidad. Synchronization happens roughly every 2 years. Then every 2 years there's an opportunity to fly Mars. So then in 2024, we want to try to fly 4 ships. 2 of which will be crew, and 2 of which 2 cargo and 2 crew. The goal of these initial missions is to find vessels of water. That's the first mission. And then the second mission, the goal is to build the propellant plant. So we should, particularly with 6 ships that have plenty of land mass to construct the propellant depot, which consists of a large array of solar panels, very large array, and then we go straight to mine and refine water, and then draw the CO2 out of the atmosphere, and create and store in IRC 402. Then build up the base, starting with one ship, then multiple ships, then start building up the city. Then make the city bigger. Then bigger. You send the station up to orbit, you retank it or refill it until it has full tanks, and it travels to Mars, lands on Mars. For Mars, you will need local propellant production.
save atmosphere and plenty of more rice that gives you CO2 and H2O, so you make that more CH4 and O2 using the Sabathia process. Becoming multi-plant species. It's all allocating a single plant species. Mi nombre es Enrique Pacheco y ha sido un privilegio y un honor estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Enrique. Y gusto saludarte de nuevo. Yo quería hacer un comentario. Sí, dime. La semana pasada te platicaba que fue el primer foro aeroespacial mexicano y se discutieron muchas de las cosas que mencionaste. Y yo justamente hace una semana tuve la oportunidad de participar en un panel donde se discutía el uso de los recursos espaciales, ¿no? Yo respondí desde el punto de vista astrofísico, que usemos el espacio como una plataforma de observación, pero más bien hice una pregunta que tiene que ver mucho con lo que has mencionado. O sea, a los que preguntaban yo les regresé una pregunta porque estaban expertos de NASA, de JAXA y bueno, y no expertos como yo, ¿no? Y se refería a esto. Coincidentalmente se anunció que China ha creado un ambicioso programa de uso de recursos espaciales que va desde el 2035 al 2100. Y China, no habiendo firmado ningún convenio por el momento, pues va a provocar una competencia rudísima de cómo usar esos recursos. Y eso me llevó a mí pues a pensar, por eso lo quiero decir aquí, a todos los jóvenes, vimos que poquitos levantamos la mano, ¿no? Los que ya tenemos credencial de INAPAM, pues somos poquitos. O sea, que están muy jóvenes. Y algo que se mencionó mucho, y además una percepción personal, es que se debe fomentar el trabajo en equipo para poder lograr cosas aquí en México y no seguir con este rezago que sí nos ha caracterizado, ¿no? Es trabajo en equipo, establecer estrategias, justamente viendo cómo China, por ejemplo, hace una estrategia que va hasta el 2100. Yo no sé qué habrán puesto, qué va a suceder en el 2080, ¿no? Pero bueno, pues, pensar como en ciencia ficción, pensar en grande y llevarlo a cabo. Y una cosa muy importante que no sucede tampoco aquí en México es que haya al menos un financiamiento inicial, por ejemplo, a través de la Agencia Espacial Mexicana, que recibe muy poca lana comparada prácticamente con cualquier agencia espacial. Entonces, ojalá haya un llamado al gobierno, porque sí se necesita invertir mucho más en asuntos espaciales. Entonces, trabajo en equipo, estrategias, donde se pueda ver que se puede obtener dividendos y más recursos para poder lanzar proyectos novedosos, aunque sean pequeños, ¿no? Y eso, un mensaje para los chavos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas gracias por su conferencia, me pareció muy interesante y yo quería preguntar en el aspecto, bueno, tenía dos preguntas. Primero, hablaste del aspecto energético. Quisiera saber en qué fuentes de energía has pensado, ya que dijiste que se mencionaba que se necesitaba mucha energía, ¿no? Entonces quería ver qué fuentes has pensado y a mí nomás me ocurre ahorita, no sé, la solar. Pues sí, la solar es la más evidente, de alguna manera, ¿no? Nos espantamos, por ejemplo, a veces de la nuclear, por lo que conlleva, pero está demostrado que la energía nuclear es de las más seguras cuando comparamos que todos los combustibles fósiles han matado a más personas que cualquier accidente nuclear junto, ¿no? De alguna manera. Y la tecnología evoluciona. Siempre es un tema tecnológico de alguna forma, ¿no? Creo yo. Pero los rovers de más larga duración en Marte, los que más han estado, llevan reactores nucleares, pequeños reactores nucleares para funcionar. Entonces vamos, o sea, de alguna manera podemos pensar que a lo mejor llevaremos un pequeño reactor nuclear para funcionar y no tendríamos por qué espantarnos si vamos a llegar a Marte, de alguna manera, que ya suena espantoso a lo mejor para muchos pensar que vas a llegar a Marte y en un cohete a ver si todos los cálculos salieron bien, ¿no? Ok, la otra duda que tenía es ya como en el aspecto económico. Veo que todo lo que muestras mucho es mucha inversión privada y
no sé, todos estos temas de la minería espacial y todos los intereses que hay. Si se logra colonizar, hacer una colonia, ¿qué piensas que va a haber al respecto conforme a los derechos laborales? O sea, pensando que son personas que están muy lejos, ¿y quién los va a estar procurando? Es uno de los temas que faltó a lo mejor por ahí en la parte legal, ¿no? También, digo, ya entramos en esquemas que nunca se han explorado, pero que de alguna manera creo que tendremos que ir extrapolando lo que hemos aprendido como humanidad al respecto, ¿no? Será que te pagan en la tierra, porque allá no vas a necesitar gastar nada, pero a lo mejor empezamos a creer o empezamos a evolucionar como sociedad y llegar a sentir que a lo mejor ya no necesitamos dinero. Imagínate que estás en una sociedad marciana donde toda la base tecnológica y todo lo que estás haciendo está sustentado de alguna forma y que logras establecer un ciclo económicamente sostenible, como en realidad es en la Tierra, pero que nadie tiene deseo de acaparar nada. Intercambias esfuerzo de alguna forma, entonces, no lo sé, o sea, yo creo que es la respuesta la van a tener ustedes, realmente. Ustedes son los que van a construir esa respuesta. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, muy interesante plática. A mí me gustaría retomar un poquito lo que comentaba el doctor Miguel para formular mi pregunta y con la experiencia que tiene usted, tanto con la academia, ¿no?, la agencia espacial y el gobierno, y ahora la industria. ¿Qué tan lejos ve, o sea, si es que estamos muy lejos, ¿no?, que México, ¿no?, esté lanzando, digamos, sus propias misiones espaciales o sea, yo sé que es importante la colaboración, pero estoy pensando, por ejemplo, en la India, ¿no?, que está mandando sus propias misiones espaciales con recursos, un país con muchas, digamos, carencias. ¿Qué tan lejos estamos como México y también como América Latina en el caso de que ya se está creando la agencia espacial latinoamericana, ¿no?, la verdad es, básicamente? ¿Cómo lo ve usted con la experiencia que tiene? Digo, para saber cuánto tiempo nos queda para volvernos expertos a todos nosotros. Sí, no, y digo, tenemos tacos de pescado y creo que hay todavía copita de vino. O sea, diría un amigo, alrededor de un barril de cerveza arreglamos todo sin problema. Pero no, o sea, en realidad, recordemos que México ya ha lanzado varias misiones al espacio, ¿sí? O sea, ya tenemos varios satélites pequeños que fueron lanzados, diseñados, hechos en México, por grupos de mexicanos, y eso, vamos, nos debe de hacer sentir muy orgullosos porque ya dimos varios pasos que, créanmelo, yo empecé a trabajar en uno de los primeros proyectos de satélites pequeños en el país en 1994. Nos llegó una devaluación espantosa y el proyecto no pudo concluir, pero toda esa masa crítica que se formó, que fue el principal activo de ese proyecto, en buena medida muchos de los que trabajamos en ese proyecto fueron los que lograron concretar el lanzamiento de estos otros satélites después, ¿sí? Entonces, ahí está de alguna forma, ¿no? Creo que pensar tener nuestros propios cohetes es algo complicado porque requiere muchos más años de inversión, por un lado, pero también necesita que no exista la mentalidad de temor al fracaso. Y yo creo que eso es algo más difícil que conseguir el dinero, ¿sí? Porque en el primer dinero que te den y que explote el cohete, te quitan todo inmediatamente, ¿sí? Entonces, y eso es terrible, porque va a explotar el cohete la primera vez, es normal, ¿sí? Pero la segunda o la tercera vez ya no va a explotar, y eso es lo que tendríamos que estar haciendo, pensando que va a suceder eso y haciendo todo para que suceda eso. Entonces, de alguna manera, lo que más me emociona a mí de México son ustedes, el talento mexicano. Tú que estás en la Universidad de California, no importa, ¿sí? Desde allá tú vas a seguir conectado con México. Un mexicano no deja de ser mexicano nunca. Y en la trinchera donde estés, siempre vas a tener oportunidad de hacer algo por el lugar de donde vienes. Yo lo que los invito es a no tener miedo de ahorita conectarse con el extranjero, si es donde están los recursos, donde están las oportunidades. Pero no olviden cómo conectarlo, porque al final de cuentas, ya lo dijo Miguel, no vamos a poder ser exitosos como humanidad si no trabajamos en equipo. Es una clave. Y es a lo que me refería también cuando decía, tenemos que evolucionar como humanidad, de a lo mejor dejar de lado las cosas políticas y dejar de lado las cosas de que esto es mío y esto es tuyo, para empezar a pensar como humanidad si queremos alcanzar estos retos de colonizar, ya no digamos el universo ahorita,
lo que nos queda más cerquita, la Luna y Marte, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es que mi pregunta va relacionada con los retos tecnológicos que mencionaba. Entiendo que eso es sumamente importante, pero a su vez, bueno, en la historia de la humanidad se ha visto este detalle de que pareciera que avanzamos más en el tema tecnológico que en el tema ético y de cómo estas implicaciones generarían efecto en general en la humanidad. Y mi pregunta va asociada a si se han considerado los impactos que, por ejemplo, terraformar un planeta generaría, en qué clase de personas irían a esos sitios, cómo se centralizaría el poder, y de su manera, al tener nuevos trabajos que a la vez van asociados con ciertas cosas que han pasado antes, ¿no? Minería, y qué clase de personas van a dedicarse a esto, y esto pues cómo a nuestro aprendizaje de cómo hemos hecho las cosas mal y las seguimos haciendo mal, pues las vamos a abordar a la hora de expandir esto, ¿no? Totalmente de acuerdo, y de alguna manera tendremos que llegar a eso como humanidad. O sea, tendremos que llegar a un... Y vamos, yo creo que lo hemos visto. O sea, ahora como sociedad ya no toleramos cosas que hace algunos años se normalizaban mucho, ¿no? Y eran totalmente normales, cosas de agresividad, cosas de hostigamiento, de acoso, y ahora ya no. Vamos, o sea, soy optimista, sigamos intentando por el camino, y la responsabilidad es de ustedes, sobre todo, ¿sí? De ustedes de levantar de expresar su voz, de mantenerla, de decir que no están de acuerdo con algo y luchar por ese derecho que tienen de establecerlo. Y sobre todo, lo más importante es, podemos no estar de acuerdo con todo lo que está, pero bueno, entonces hay que empezar a proponer cosas nuevas, ¿sí? Mientras no haya nada nuevo, la gente está muy cómoda haciendo lo que sabe hacer. Entonces, hagamos algo nuevo y propongámoslo, y lo más importante es, hagámoslo, finalmente, ¿no? Muy interesante la presentación, hay como mucha reflexión del futuro inmediato que ya estamos viviendo. Y bueno, a veces existe esta crítica, ¿no?, de que se invierte mucho en la exploración espacial, millones para los cohetes, etc. En una entrevista de Elon Musk, sí que él contestó que realmente lo que se invierte es menos del 1% de todo el dinero global, que todo se va a carreteras, a ropa, a entretenimiento y cosas así. De hecho, bueno, platicando con unos amigos que no me gusta el cine, pues todo lo que se ve en entretenimiento, por ejemplo, películas, ¿no? En vez de hacer el metaverso de Spider-Man, las 20 películas de Rápido y Furioso y todo eso, ¿cuántos funding, cuántos laboratorios se pueden construir, cuántos equipos, cuántas becas de posgrado, universidades, etcétera, de toda esa inversión? Y mi duda es, o sea, uno como ciudadano promedio que no tenemos los millones y no nos gustaría esperar a que llegue otro multimillonario que tenga interés en la exploración espacial, uno que puede hacer para poner como ese granito de arena y que cada vez haya más inversión y desarrollo y todo esto, pues en especial de la tecnología que usamos nosotros. Pues mira, yo hago énfasis en eso porque hay múltiples asociaciones internacionales que están deseosas de tener mujeres trabajando mujeres, por ejemplo, hay asociaciones solo especializadas en mujeres para los temas espaciales. Hay asociaciones de jóvenes, ¿sí? Yo conocí el caso de una chica de Guadalajara que realmente sin tener en su ecosistema nadie que trabajara el tema espacial, se conectó con esta asociación que es el Space Generation Advisory Council, entró a un grupo de trabajo, escribió con esos colegas que estaban en todas partes del mundo un paper, lo presentó en el Congreso y a partir de ahí no ha parado la chica. Recientemente ya la vi que ya apartó su lugar para un vuelo estratosférico que va a ser una competencia de los vuelos turísticos espaciales y va a volar. Y desde que yo la conozco, ella me ha dicho que quiere volar al espacio. ¿Sí? Y de verdad, ella empezó con un ecosistema que no tenía nada que ver con el espacio. Pero ¿cuál es la clave? Yo creo en el caso que ella, es esta vinculación del trabajo en equipo. O sea, si nuestro entorno nos está costando mucho trabajo, toquemos las puertas. O sea, con todo el gusto, les dejo una lámina para que entren, regístrense, sean puntos de contacto, pero sean activos, participen. Porque es la única manera como empiezan a ganar visibilidad
ganen una beca, les pagan en la ida al Congreso si se ganan la beca, conocen gente y les dan trabajo desde su casa. Yo en la empresa en la que trabajo, es la nueva modalidad. Yo trabajo por una empresa de Estados Unidos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No salgo de mi casa. Salgo cuando tienes que hacer los demos y pruebas y tecnología y demás, ¿no? Pero o sea, vamos, el mundo ya se ve como ese puntito azul que habíamos visto. ¿Sí? Ya es una realidad de que estamos totalmente interconectados. Entonces, es que te levantes, empiezas a hacer un plan, lo traces y empieces a trabajar por él. ¿Sí? Todo sueño empieza con un primer paso y después un siguiente paso. Pero no hay sueño imposible. Pero tienes que trabajar por ello. Finalmente. Gracias.